Bueno, veníamos repasando qué puede llegar a pasar con el tipo de cambio oficial en este contexto, ¿no? Un crawling peg del 2% y una inflación que por más de que vaya descendiendo, ¿no? Como decía recién Manuel Adorni, según el pronóstico que hacen, sigue siendo muy alta, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué pasa? Si aceleran la devaluación, va a tener un impacto inevitable sobre la inflación, especialmente si hacen un salto en el tipo de cambio. Por eso, por ahora, ahí salió el ministro Luis Caputo diciendo se viene manteniendo el crawling peg del 2%, se va a seguir manteniendo en febrero. En marzo ya los contratos de futuro dicen que se va a acelerar un poquito el crawling peg a un ritmo de un 8% para fin de marzo. Vamos a hablar con José Donati, economista, que está conectado con nosotros y nos trae el análisis de este título. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Un placer. Bueno, ¿cómo ves este crawling peg del 2% que se viene manteniendo? ¿Hasta cuándo puede llegar a seguir sin que afecte la competitividad, no? Bueno, para analizar el tema me parece que hay que tener en claro qué sucedió con la devaluación inicial. El consenso que había hacia fines del mandato anterior era que había un atraso notorio del tipo de cambio y que había que corregirlo. Sucede que creo que el tipo de cambio de equilibrio en aquel momento se ubicaba entre 550 y 600 pesos. La devaluación inicial fue mucho mayor. Entonces, lo que yo pienso es que la devaluación inicial ya previó una inflación de los meses de diciembre y enero, como sucedió del orden del 20%, 25% en enero a nivel nacional. Y bueno, el único dato oficial al momento es el de la ciudad, que dio 21,7 para enero. Yo creo que, digamos, va a ser crucial lo que suceda con la inflación de aquí en adelante, digamos, porque, digamos, yo creo que hubo una sobredevaluación previendo unos meses de inflación fuerte. Si este dato de inflación hacia abril no empieza a moderarse, el tipo de cambio oficial obviamente va a estar tensionado hacia la corrección. También hay que tener en cuenta que hacia abril-mayo empieza el ingreso fuerte de divisas por la liquidación de la cosecha. Es atractivo entonces, José, según este análisis que haces, este tipo de cambio para los sectores exportadores. Reitero, yo creo que la competitividad va a estar en cuestionamiento o no en función de lo que pase con la inflación de febrero, marzo, abril. Yo creo que ahí digamos, si no se rompe la tendencia actual de inflación cercana al 20%, ahí donde vamos, digamos, el tipo de cambio oficial va a estar tensionado. Si no, quizás lo que comentaba Mariano, que el crawling peg, el ajuste mensual va a estar más cercano al 8%, eso significa que creo que el equipo económico tiene una expectativa de que la inflación va a morigerarse. Habrá que ver si esto sucede o no. Lo que pasa, Rocío, que es clave para el exportador, no tanto el tipo de cambio, sino la brecha, ¿no? Y hoy tenés una brecha todavía entre, si tomás en cuenta el dólar mayorista, ¿no?, de 830 pesos, contra un contado con liquidación de 1.250 pesos, que es el que toman como referencia, es una brecha de más del 50%, ¿no? ¿O no, José? ¿Cómo ves el tema de la brecha? Sí, coincido con lo que dice Mariano, en tanto en cuanto la brecha sea importante, el exportador siempre va a tener la expectativa de que hay un tipo de cambio más alto, entonces dice, ¿por qué tengo que liquidar este tipo de cambio? Encima sobre el cual hay retenciones, hay que decirlo también, y tengo un tipo de cambio de 1.250 pesos que ¿por qué liquidarlo a un tipo de cambio menor? El otro tema es el cepo, ¿no? Digo, este objetivo de tal vez en el primer semestre poder levantarlo. Hoy nos decía, por ejemplo, otro economista, va a ser seguramente por etapas. Ya está sucediendo por etapas, dijo incluso. A ver, ¿cómo ves ese tema? Y el levantamiento del cepo va a depender un poco de la cantidad de reservas que acumule el Banco Central. Eso para mí es clave. Si el nivel de reservas del Banco Central es escaso,
quizás sea más difícil. Pero también con el cepo hay una cuestión impositiva, porque parte de la salida del cepo implicaría que la desaparición del impuesto país. Entonces eso pondría un grado de tensión al aspecto fiscal, digamos, que es importante en el control de la inflación, porque digamos, la apuesta fuerte del equipo económico es a cerrar el déficit y con eso poder controlar la inflación. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo cuando uno dice eliminación del cepo. Uno piensa generalmente solamente en el acceso libre al mercado de divisas, pero también hay una cuestión impositiva importante en el cepo, que es el impuesto país. Bueno, para cerrar el déficit, lo que necesitas, ¿no? Como vos bien decías, hay que ver el todo, no solo es gastar menos, sino recaudar más. Ante esta situación recesiva, se viene una menor recaudación, en términos reales, claro. Sí, ¿no? pero sí. Y hay una cosa que a mí me llama la atención y que yo veo ausente en todos los debates, que es la evasión y el gasto tributario. Porque, digamos, uno podría decir, bueno, los impuestos son altos en términos de alícuotas, pero yo creo que hay una oportunidad de mejorar los ingresos sin aumentar los impuestos, que es avanzar sobre los bolsones de evasión, que son importantes en algunos impuestos. Y después yo creo que hay que revisar el gasto tributario, todas las exenciones. Hay algunas que son realmente para pensarlas, si tiene sentido seguir sosteniendo esas exenciones impositivas. El caso más claro es que estuvo en debate la exención que opera sobre Tierra del Fuego. Y así varias. Yo creo que esa cuestión de la evasión y del gasto tributario lo veo ausente en el debate económico y me llama poderosamente la atención. Desde el sector, ahí en ese caso, lo que dicen es qué va a pasar entonces a nivel de empleo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, con toda esa gente que depende de alguna forma que están ahí por las exenciones impositivas, ¿no? Hay siempre que hacer la cuenta entre, obviamente que si uno avanza sobre las exenciones de Tierra del Fuego, hay que pensar bien una solución económica al empleo de la provincia, pero del otro lado digamos, de la contabilidad hay que poner también lo que en términos de precio significa para el resto de los argentinos los productos que se producen en Tierra del Fuego. Un celular cuesta más caro acá en dólares que en Estados Unidos, siendo que los ingresos de los argentinos en dólares son bastante inferiores a los de los estadounidenses. Y eso, digamos, como siempre en economía, uno dice tiene costos-beneficios y hay que poner en la balanza todo cuando uno toma una decisión económica. José, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos traigas tu análisis también. Gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan un buen día. Igualmente para vos. Pasaba por nuestra pantalla José Donati, economista. Uno de los temas, ¿no?, a los que les vamos a prestar mucha atención, incluso la próxima semana, cuando el INDEC dé a conocer el número de inflación del mes de enero, el primer mes completo, va a ser, atención, en el gobierno de Javier Milei, y allí seguramente iremos, ¿no?, desandando más todas estas cosas que mencionábamos recién. Sí, tal cual, que tienen un número mucho más bajo que el que dio en la ciudad de Buenos Aires, por encima del 20%. Quédense que ya volvemos.